dar a conocer es algo sobre fracturas de cadera. Es un tema bastante extenso, así que vamos a refrescar lo más importante o relevante que vi de este tema. Las fracturas de cadera básicamente se presentan en forma bimodal. Hablamos de dos tipos de pacientes. En el adulto generalmente se presentan en más del 70%, incluso hablan hasta de un 90%, el 60% de estos con una tasa de mortalidad al primer año del 30%. La forma de presentación simplemente es con una caída desde su propia altura, y la causa de que se presenten este tipo de fracturas es la osteoporosis progresiva. Se presenta obviamente más en mujeres que en hombres, con una relación 3:1. Al contrario, en la parte de los jóvenes solo ocurren en un 3 al 10% y siempre viene asociado a un traumatismo con un componente de gran energía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las caídas? Acá mencionamos los más importantes, que es en los ancianos. La edad y el índice se dobla entre los 65 a 85 años. Se debe también a una disminución en la velocidad de la marcha y la respuesta que tienen los cambios neuromusculares que vienen asociados al envejecimiento, al deterioro general de la condición de salud. Entre esos mencionamos las principales patologías que lo vemos diariamente: el Parkinson, la disminución de la visión, los accidentes cerebrovasculares. Incluso hay pacientes que ya vienen con una fractura previa contralateral y eso los predispone a ser más vulnerables a las caídas. También cuando están en una residencia, ya que los lugares son desconocidos, ¿sí? Y eso hace que cualquier resalto en cualquier tapete, alfombra, se puedan enredar y fácilmente caer. Y los estados confusionales. El mecanismo, ya lo nombramos, en los adultos es la caída de propia altura, es una caída directa sobre trocánter mayor que puede generar este tipo de fracturas, y lo otro es una rotación externa de la extremidad con el pie fijo. ¿Sí? En los jóvenes, los accidentes de tránsito son los que más tasa de fracturas traen, los deportes de alto riesgo, y cuando el paciente ingresa por una fractura diaficiaria, generalmente con un impacto de mucha energía, siempre hay que tener presente que hasta el 7% de estas fracturas diaficiarias pueden estar asociadas a una fractura medial de cadera. Por eso es necesario estudiarla, y Torneta y colaboradores hicieron un protocolo para diagnosticarlas. Inicialmente es una radiografía panorámica de pelvis, como normalmente todo protocolo traemos. Secundario, hacer una tomografía con cortes finos. Y tercero, verificarlo intraoperatoriamente que esa fractura medial no exista, porque, como digo, el 7% están asociadas. La clasificación todos conocemos: mediales y laterales. Las mediales son las menos frecuentes, se manifiestan hasta en un 40%, mientras que las laterales son más frecuentes, hasta en el 60%, y la edad, incluso en las laterales, es un poco más alta. ¿Sí? Las fracturas mediales son intracapsulares, se asocian a menor pérdida sanguínea, no traen compromiso hemodinámico y están asociadas a una alta tasa de necrosis, en un 15-30% hablan algunos artículos, y pseudoartrosis de un 10 a un 37% incluso. La actitud o la clínica con la que llega el paciente es casi normal. Incluso algunos pacientes pueden llegar deambulando, caminando y con un leve dolor. Mientras que las laterales, como hablábamos, son más frecuentes, hasta en el 60%. Son extracapsulares, traen mayor pérdida de sanguínea, pueden tener incluso compromiso hemodinámico y tienen poco riesgo de pseudoartrosis y de necrosis. La actitud que se presenta en la guardia del paciente es con una impotencia funcional, un acortamiento y la rotación externa. Y puede haber también grandes hematomas a nivel del muslo, y por eso el compromiso hemodinámico tenemos que tenerlo en cuenta. Existen varias clasificaciones. De las más importantes para las fracturas mediales, como lo tenemos claro, es la clasificación de Garden. Básicamente tipo 1 y tipo 2 serían no desplazadas, tipo 3 y tipo 4 serían desplazadas, y eso es importante tenerlo en cuenta para definir el tratamiento. En la Garden tipo 1 hablamos de que hay una impactación en valgo
y compromiso de una sola cortical. En la tipo 2 tenemos compromiso completo de las dos corticales, pero sin desplazamiento. Las trabéculas se verían sin ningún cambio en el desplazamiento. Tipo 3, incluso hasta un 50% de desplazamiento, y 4, totalmente desplazada. Esta es la clasificación de la AO. ¿Se escucha? Los iraníes dañaron satélites. Esperemos a Luisito a ver qué pasó. Vamos entonces en la clasificación de Garden. Luego tenemos la clasificación de la O, que básicamente es lo mismo: fracturas no desplazadas, fracturas desplazadas, que para fines de tratamiento es lo que nos va a ser práctico. Y lo más importante que me parece a mí es esta, la clasificación de Pauwels, que da los ángulos de acuerdo al trazo de la fractura, y eso lo clasifica desde la menos cizallante a la más cizallante, 30 a 70 grados. La de 70 grados sería una fractura inestable por el trazo que es más cizallante. Tenemos que tener presente la vascularización, que es muy importante para las fracturas mediales, ya que eso puede conllevar a la necrosis ósea vascular. Entonces, sabemos que la arteria femoral, la ilíaca externa, perdón, al pasar por el ligamento ligamento inguinal, perdón, se convierte en femoral común. Esa femoral común se convierte en femoral profunda, y la arteria femoral normal. Esa femoral profunda da dos arterias, las circunflejas, tanto medial, que se dirige hacia posterior, y la lateral, que se dirige hacia anterior. Forman una red anastomótica, y eso forman las arterias retinaculares, que ascienden a través del cuello y se dirigen hacia la cabeza. Y también un cierto porcentaje, hasta un 30%, hablan de que la arteria del obturador y la rama de la fovea son las que ayudan a irrigar la cabeza. Eso es muy importante, y lo que más hay que tenerlo en cuenta para la fractura medial de cadera. Por eso se considera una fractura, debe ser considerada como una urgencia toda fractura medial de cadera. Se debe operar en lo ideal dentro de las 48 horas. Y en los ancianos también es muy importante operar antes de los 4 días, porque se aumenta al doble el riesgo de mortalidad. Para el diagnóstico, fundamental, radiografías anteroposterior y axial. En ancianos con caída y alto grado de sospecha, tenemos que hacer centellograma, si lo tenemos a mano, resonancia, cuando sospechamos fracturas por estrés, o tomografías, de acuerdo a la disponibilidad que haya en cada servicio. ¿Sí? Entre el 2 y el 10% de las fracturas mediales no son visibles en las radiografías, pero, como vuelvo y repito, debemos sospecharlas ante un anciano que haya presentado una caída, por simple que haya sido. Para las fracturas laterales tenemos que son bien irrigadas, es una zona bastante irrigada, tiene un alto porcentaje de consolidación, un bajo riesgo de pseudoartrosis, un bajo riesgo de necrosis, y por tanto la elección en general, hablamos en general, es la osteosíntesis. ¿Sí? En las fracturas de cadera, las principales clasificaciones son las de Evans, que básicamente las dividen en estables, en inestables. Hablamos en la tipo 1, es un trazo simple, no desplazado, entre los dos trocánteres. En la tipo 2 es un trazo simple con un leve desplazamiento. 3, 4 y 5 básicamente ya son con conminución del trocánter mayor, del trocánter menor, y los trazos oblicuos invertidos. Otra clasificación que hay, que es muy similar, es la de Tronzo, muy similar a la anterior. No cambia mucho el tema de la conminución, simplemente que la dividieron de esta forma: de 1, 2, la 3, 3A, 3B, dividiendo el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Sí? La 4 como una fractura con conminución de la pared posterior, y la 5 con un trazo invertido. Vuelve otra vez la clasificación de la OTA y la O, que hicieron el consenso en el 2018, y esta sería la correspondiente clasificación. El trocánter mayor en fracturas simples serían las de la primera fila,
La primera habla del solo compromiso del trocánter mayor, la segunda entre los dos trocánteres no desplazada, la otra es entre los dos trocánteres, pero hablan de un muro lateral, o sea, de esta pared lateral que tiene que ser intacta porque eso va a predisponer o nos va a definir el tipo de tratamiento. Es importante eso tenerlo en cuenta. Y en los subgrupos de las multifragmentarias hablan con un segmento entre el intermedio de los dos trocánteres y las multifragmentarias. Y las oblicuas inversas, que es básicamente otro tipo de tratamiento que se utiliza para esto y también se consideran inestables porque comprometen esa zona posteromedial, que es el cálcar, que es una superficie engrosada, indurada de la región posterior que asciende hasta el cuello. Acá está el cálculo del espesor de la pared lateral que hablábamos, que nos permite básicamente también definir el tipo de tratamiento. Hablan de la integridad de esta pared lateral y se mide desde el trocánter mayor 3 centímetros hacia distal y desde este punto se traza un ángulo de 135 grados. Si esta recta, que la llaman línea D, mide más de 20.5, significa que hay una buena pared y que se puede usar un tipo de implante que lo vamos a ver ahora. Entonces, en base a todo esto que hemos dicho, hay un algoritmo de tratamiento y una indicación. De acuerdo al tipo de fractura, podemos dividir entonces medial no desplazada, que sería Garden 1 y Garden 2, medial desplazada, que sería Garden 3, cuarto y 4, intertrocantérica estable, intertrocantérica inestable y la subtrocantérica con trazo oblicuo inverso. También para el tratamiento es muy importante definir el estado funcional previo de los pacientes. Pacientes que son de alta demanda, pacientes que son de demanda moderada y pacientes que básicamente no son deambuladores o son deambuladores dependientes. También es importante tener en cuenta para el tipo de tratamiento si hay una artrosis sintomática preexistente. Si sí o si no, eso también nos va a definir el tratamiento. Entonces, para empezar a hablar del tratamiento, aquí están las fracturas mediales. Se dice que no es aceptable un tratamiento único, existen indicaciones para cada tipo. Cada decisión debe ser personalizada, evaluando tanto riesgos como beneficios, con el objetivo siempre de restablecer el nivel funcional previo a la fractura. Acá tenemos entonces los tornillos canulados para fracturas Garden tipo 1, tipo 2. Tenemos el tornillo DHS también como opción en fracturas, más que todo lo hablan en fracturas basicervicales, pero también opcional a los canulados. Y para el tipo de fracturas que son desplazadas del cuello, tenemos la opción de hemiartroplastía y la artroplastía total. Este es un estudio muy conocido que ya lo he mencionado varias veces en los anteriores webinars, que es una encuesta a 442 cirujanos en todo el mundo y todos coinciden básicamente con el mismo tipo de tratamiento, que en pacientes jóvenes menores de 60 años, el 100% realiza osteosíntesis y el 95% lo hace con tornillos, mientras que en pacientes jóvenes en fracturas desplazadas hasta el 82% se hace con osteosíntesis y esa se hace con tornillos, mientras que en los adultos que son de 60 años o mayores, el 92% se puede hacer con osteosíntesis en fractura no desplazada, mientras que en desplazada en adultos el 85% van a artroplastía. Entonces, las claves o cuáles son recomendaciones para la osteosíntesis en la fractura medial. Lo más importante es clasificar bien la fractura, si está desplazada o no desplazada, y para eso se hace indispensable una buena radiografía. Acá miramos una radiografía sin tracción y acá miramos una radiografía con tracción. Eso es totalmente diferente a lo que se ve acá y eso nos permite clasificar bien la fractura. Esto también me parece muy importante, que es la conminución de la pared posterior. Es un estudio que habla que la conminución en la pared posterior es directamente un factor pronóstico para el desarrollo o para una buena osteosíntesis en este tipo de fracturas. Sí, la elección del implante, siempre nos hemos quedado con los implantes compresivos, que serían los canulados y el DHS. Todos los implantes empeoran su estabilidad a medida que aumenta el ángulo de fractura y eso lo vimos con
el trazo cizallante que llamamos la Powell 3, que es el trazo más complejo, y por eso hay una tendencia al uso del DHS en pacientes menos colaboradores y con trazos más inestables. Es importante la adecuada reducción. En eso yo pienso que hay que ponerle mucho cuidado porque quizás en esto es lo que podemos estar fallando. La calidad de la reducción va a condicionar el resultado. Debe ser anatómica, no varo ni valgo mayor a 15 grados, no ante ni retroversión mayor a 10 grados, y si no es posible la reducción a cielo cerrado, se debe hacer a cielo abierto. Es una de las recomendaciones que nos dan muchos autores. Cuando elegimos los tornillos, estos deben estar paralelos entre sí, perpendiculares al trazo de fractura y con una configuración triangular de vértice inferior, lo más cercano a las corticales, lo más alejados entre sí, con una secuencia preestablecida. Entonces hablan inicialmente del primer tornillo, colocarlo inferior rasante al cálcar, centrado en el perfil, lo que nos va a generar una mayor fuerza de oposición a la deformidad en varo. Este quizás es el tornillo más importante. El segundo tiene que ir hacia la región posterior para que resista la caída hacia posterior de la cabeza, y el tercero paralelo al anterior. Esa es como parte de la técnica. Hay algunas descripciones en trazos inestables que no se hace frecuentemente, que es este tornillo anticizallante, ¿sí? Y también la colocación de una placa inferior en el cuello por técnica abierta, pero lo vemos en realidad muy poco. En todas las fracturas desplazadas se debe tratar de colocar 3 tornillos. En las fracturas estables no desplazadas o impactadas en valgo, con 2 tornillos puede ser suficiente, y la distancia desde la punta del tornillo a la superficie articular no debe ser menor a 5 milímetros. Todas las espiras de la rosca deben pasar por el trazo de la fractura para que se genere el efecto compresivo, y los controles radioscópicos no solo en un frente y en el perfil, sino en varios planos, para ver que los tornillos no se hayan ido hacia posterior. Hablan mucho que se puede ir el tornillo que va a posterior, se puede salir, o que hayan invadido la articulación. ¿Cómo es el postquirúrgico en una fractura medial de cadera? En fracturas no desplazadas o impactadas en valgo, carga inmediata con andador según tolerancia, y en fracturas desplazadas hay que esperarlos hasta por 8 semanas y luego iniciar carga progresiva. La artroplastía es útil en el paciente anciano. La osteosíntesis en ancianos y en fracturas desplazadas puede conllevar alta tasa de fallas, 1 por la calidad del hueso, 2 por las malas técnicas como se ha visto frecuentemente, ¿sí? Y en pacientes activos también es de mayor utilidad es el reemplazo total de cadera que la hemiartroplastía. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de la artroplastía? Que elimina el riesgo de pseudoartrosis y necrosis ósea vascular, menor tasa de reoperación, pasamos de un 25 a un 50% a un 0 a 10%, menor costo a largo plazo, porque en el primer mes puede significar un mayor costo hacer la artroplastía, es mucho mejor la función, y a largo plazo es similar la mortalidad. Algunas de las desventajas que se mencionan acá: mayor tiempo quirúrgico, mayor sangrado, aunque con el uso del ácido tranexámico eso se ha disminuido, lo mismo que las tasas de transfusión, mayor costo en el primer mes, pero repito, a largo plazo puede significar igualdad de condiciones, el riesgo del aflojamiento y obviamente las infecciones periprotésicas y la inestabilidad. Para hablar del tratamiento de las fracturas laterales, básicamente tenemos estas opciones: el DHS, el clavo cefalomedular, la artroplastía total o la hemiartroplastía. Entonces, ¿cuándo elegimos el DHS? Cuando hay fracturas intertrocantéricas que son estables. Hablamos de las 1, 2 y 3 de Evans, lo mismo que las de Tronson. Cuando tenemos un buen soporte medial, cuando tenemos una buena calidad ósea, y lo que medíamos con el índice de la pared lateral, tener una buena pared lateral, de lo contrario estaría contraindicada. Y tenemos que evitarla en trazos invertidos. La fractura se clasifica, se dice que es estable cuando no tenemos compromiso de la pared posteromedial que pueda resistir cargas de compresión medial una vez que es reducida.
para hablar algo del DHS, es fundamental la técnica de colocación del tornillo cefálico, el cual debe estar centrado tanto en el frente como en el perfil, y debe tener un tip apex distance menor de 25 milímetros. Esto es un predictivo para falla por cutout. El tip apex distance es esta medida, que va de la punta del tornillo en la radiografía de frente al centro, al centro, ¿sí? de la cabeza femoral, y en el perfil de la punta del tornillo también al centro de la cabeza, del diámetro de la cabeza femoral. Esas dos distancias se suman y eso tiene que dar menor a 25. De los dispositivos cefalomedulares, estos se desarrollaron precisamente para fracturas que son más inestables porque tienen un brazo de palanca más corto, hay una disminución de la fuerza de tensión sobre el implante y hay un menor riesgo de fallo mecánico. Entonces, estas son las indicaciones, todas las fracturas que consideramos inestables y las fracturas con trazo oblicuo. Hay conminución de la posteromedial, hay una fractura del trocánter menor, son multifragmentarias, hay un desplazamiento de la fractura, hay mala calidad ósea, puede haber el compromiso de la pared lateral, que eso lo contraindica para poner el DHS, y hay una extensión hacia la región subtrocantérica. Hablamos entonces de inestable cuando la pared posteromedial se asocia a colapso, se puede asociar a colapso en varo y retroversión al momento de la carga. Para la técnica quirúrgica esto obviamente es más tedioso, hay que usar mesa de tracción, tenemos que reducir la fractura antes de iniciar el procedimiento, se hace abordaje percutáneo para reducir la fractura en caso de no poder hacerla por vía cerrada. La puerta de entrada generalmente es el trocánter mayor, se hace el fresado del canal y cuando ya se realiza la técnica, vuelvo y repito, el tip apex distance menor de 25 milímetros. Acá miramos un ejemplo de una fractura lateral, ¿sí? Y con una correcta colocación del tornillo, tanto en la radiografía de frente como en el perfil, y una adecuada osteosíntesis. Acá, para reducir la parte diafisiaria de la metafisiaria, se utilizó un alambre de cerclaje y eso ayuda a la estabilidad del implante. ¿Cuáles son las complicaciones? Generalmente en este tipo de fracturas van del 3 al 8%, de esas el 80% corresponde al cutout, por eso la importancia del tip apex distance. ¿Sí? Puede haber aflojamiento del material, pseudoartrosis es menor al 2%, la osteonecrosis muy rara, la fractura periimplante y la deformidad rotacional. ¿Cómo es el postquirúrgico en una fractura lateral? Al primer día, con una buena reducción, hablamos de una buena reducción, el primer día del postquirúrgico ya debe haber rehabilitación con movilización pasiva y activa de miembros inferiores, el paciente se puede sentar. Y al primer día ya podemos al paciente sentarlo y darle apoyo según tolerancia sin ninguna restricción. Como conclusiones tenemos entonces que la osteosíntesis es la técnica de elección en fracturas laterales, la técnica quirúrgica, una adecuada técnica es la clave del éxito. Se ha visto similares resultados del DHS con el cefalomedular, pero sabiéndolo indicar bien, para fracturas estables el DHS, para fracturas inestables el cefalomedular. En muchos casos también ha fallado la osteosíntesis y en estos es donde da lugar a la artroplastía, que puede ser hemiartroplastía, artroplastía total y en casos seleccionados como la artritis degenerativa, sintomática, preexistente, cuando el hueso es muy osteoporótico, o cuando el paciente no tolera la osteosíntesis por la calidad del hueso y en otras ocasiones como lo hemos visto en nuestros casos. Eso era lo que les quería refrescar y ahora vamos a hablar de los casos clínicos que se han hecho de marzo a junio. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengamos? Vamos a hacer una pequeña encuesta también, ¿eh? Y una encuesta que nos va a hacer Julio para probar a ver el tema de las encuestas. Te doy ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? un minuto mientras responden.
¿Cuándo publican la nota de la encuesta? Ya se la digo. Bueno, ya respondieron todos. Voy a cerrar la votación. Cierro en 5, Dale nomás. 4, 3, 2, 1. Cerramos. Bueno, los resultados son: el 100% usa una clasificación para la fractura de cadera. Dicen que las clasificaciones laterales usan AO un 33%, o sea, 2 personas, Evans otro 33%, unos usan Tronzo y unos no usan ninguna. Me parece realista el que dijo que ninguna. Para la fractura de cadera medial, el 100% usa la clasificación de Garden. Acá dice, acá puedo compartir los resultados. Eso. Listo. Bueno. ¿Los pueden ver? Usan Garden. Todos conocen la opción de Thompson como una hemiartroplastía. Solo 4 la bipolar. Y a todos les gustó la charla. Buenísimo. Bueno. Bueno, discutimos los casos, entonces, algunos de los casos no pude traerlos todos, pero es como para que los discutamos y para que se vean. Son los que se operó entre marzo y junio, correspondiente a fracturas de cadera. A ver. Bueno, aquí está el primero. La paciente es Real María, es una paciente de 77 años, femenina, con antecedentes de Alzheimer y Parkinson, con una caída de propia altura. Simultáneamente presentaba una fractura de húmero y cadera. ¿Cómo clasificarían esta fractura? ¿Y qué tipo de osteosíntesis le harían? Cualquiera puede responder. Yo Comencemos. utilizaría una clasificación descriptiva. Es una fractura lateral y como para ver el compromiso articular, evaluar si hay artrosis o no. Para mí hay artrosis. Bien, ¿te parece que es una fractura estable o inestable? Inestable. Bien. ¿Y qué tipo de osteosíntesis utilizarías? Si no tuviera artrosis, utilizaría un clavo cefalomedular, pero con artrosis, una artroplastía. Bien. ¿Alguna opinión diferente? No, yo apoyo a Suárez. Por la edad de la paciente, yo iría también por una artroplastía. Esta señora Camilo, perdón, pregunto, doctor Belalcázar. Sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Además que la comorbilidad también es un paciente con Previo Alzheimer. a la caída de la señora, perdón. Levanten la mano y ahí vamos dando el turno para hablar. ¿Algún Hace tipo daño, de dale, funcionalidad? La paciente, lo que se conocía, deambulaba sin ninguna inconveniente. No tenía sintomatología de cadera previa, por lo que se pudo No podría, saber. yo estaría como en el límite de ponerle un clavo cefalomedular. Bien. Sí, pienso que ¿Alguna opinión diferente? Yo estoy igual que Jorge. Yo no me decidiría completamente por la prótesis. Prótesis. Bueno, lo que se hizo en la clínica, esta es una radiografía con tracción. Esto ya nos permite evidenciar mejor la fractura. Y lo que se hizo fue eso, un clavo cefalomedular. Joda, qué calidad. Es un excelente resultado, pienso yo, y ese es lo que se vio. ¿Listo? Firme. Al 5 de mayo, esto era el resultado. Se ve todavía el trocánter menor con falta de consolidación, pero en general me parece que es un buen resultado. Esta paciente, Minisale Gabriela, es una paciente, es el segundo caso, es una paciente de 62 años, mujer, que vive sola en el campo, no presentaba ningún tipo de antecedentes. Lo único es que cuando llegó a la clínica, ya llevaba 10 días de haber ocurrido el accidente. Luisito, primero pregunta cómo clasifica cada uno eso. Bueno, entonces, ¿qué fractura es esta? Nuevamente, ¿qué clasificación sería? Clasifíquela cada uno
Eso si podés hacer una votación, Julio, Es una- mejor. ¿Lo podés ¿Qué, hacer, Julio, qué eso? qué opciones le colocamos? Garden No, 1, 2, Julio, 3 y Julio, 4. Julio. No, ¿Cómo? opciones no. Primero clasifíquenla. O sea, Es entre una fractura lateral y medial, ¿no? No digas nada. Medial Podés, cadera. es una, podés, Julio, es hacer una una fractura medial de cadera. puta madre. Julio, ¿vos podés hacer una encuesta o es muy difícil hacerlo ahora? La puedo hacer, pero tienes que darme las opciones vos de lo que tengo que escribir en la encuesta. Con opciones tiene que ser sí o sí. Claro, tiene que poner las opciones, si no, no. No, no se puede hacer No, abierto, mejor yo sé, preguntamos vos querés una directamente, me abierta. parece, ¿no? Es que Bobone los Bueno, quieres evaluar. estamos todos de acuerdo que es una fractura medial, ¿no? Sí, dime Correcto. las opciones y coloco. Ya lo tengo para colocarlo acá. A primer año, sobre todo. Primer año, A ver, estamos de Pino, acuerdo. clasifiquemos la fractura. Me impresiona que es una fractura medial de cadera. Me impresiona que está desplazada. Puede ser una Garden 3. Bueno, lo que dijo Pino recién es lo importante de esto. Básicamente es una fractura medial, eso no hay ninguna duda, pero lo importante que, bueno, que ya sabe, ya lo sabe, pero que los que están aprendiendo hagan el ejercicio. ¿Es una fractura medial o lateral? Es una fractura medial, obviamente. Todos dijeron que usaban clasificación. ¿Cuál usás? Usás Garden acá, obviamente. En principio, puedes usar Powell's, se usa mucho menos. Para la indicación te sirve que seas mucho más Garden. Ahí está. ¿Esa es la encuesta? Sí. Sí, estamos de acuerdo, es una Garden. Espera, falta más por votar. Solo han votado 4 personas. 5, Vamos. 6, ¿quién da más? Y de una vez el tratamiento, que vayan pensando en qué tipo de tratamiento se le harían. 62 años, mujer sin ninguna comorbilidad, Bueno, pero con cierro. 10 días de ingreso a la clínica. Ella vivía Bueno, sola en el campo y por motivos de traslado no llegó a tiempo. cierro la votación. Cierro. Bueno, aquí están los resultados. Ahí los comparto. Solo uno Bien. dijo que era una Garden 4. Bueno, lo importante es que dijeron que está desplazada. Sí. ¿Sí? Se puede decir que es una Garden 3. Quizás si ves en un perfil, puede ser una Garden 4 en un perfil. Pero lo importante es asegurar que eso es una fractura medial desplazada. A partir de eso es la personalidad de la fractura. Y es lo que estaba repitiendo Luisito recién. La edad y su demanda funcional. Es una señora muy ágil que vive en el campo, que hace de todo, vive sola, anda con animales y está al límite por la edad. Después, Y lo dentro de primero lo que que vas a advirtió, decidir, tenés varias opciones más. ¿Qué deciden? ¿Osteosíntesis o artroplastía? ¿Hacemos la votación? Si Hagamos es una muy votación. si es muy rápido, sí. Estamos Sí, bien sí. democráticos, me gusta. Es soviético, de ser democrático ahora. ¿estás haciendo la encuesta, Julio? Sí, dame un momentito. ¿Qué opciones querés que pongamos ahí en la Dos nada más. Osteosíntesis o artroplastía. osteosíntesis versus artroplastía? Lo que Dame un gane, seguimos momentito. con las opciones de lo que gane, en forma democrática. Para. A ver si llegamos al resultado que tiene Luisito ahí en el resultado final del caso. Ya A va. ver si coincidimos. Entonces, ¿qué opción de tratamiento?
¿Estamos? Ya casi, dame 5. 5 es mucho, 6. 5 mucho. Mucho. Ya ahí estoy. Iniciamos la votación. Ahí va. Segundo. ¿100% artroplastía? Bien. Bueno, esto es lo que se hizo con la paciente. Bueno, a mí me parece que dentro de la artroplastía tienen que decidir cada uno. Si uno Claro. si ganamos osteosíntesis, y vamos a hablar de qué osteosíntesis. Si gana artroplastía, vamos a ver con... hagamos la planificación y ahí tenés varias cosas a decidir. Para decidir, piensa en un momento. Vos haces la indicación, haces el pedido de implante. Genérico, ¿no? No hablemos de marcas, ni nada raro. ¿Qué piden? Mirá todo, mirá el acetábulo, mirá el fémur, mirá el tipo de paciente y pidan en forma específica pero genérica, eso es en cuanto a marcas y demás. ¿Puedo opinar? Sí. En Muy realidad grande para opinar. está bueno, vos Juan ya lo conocés, me parece, está bueno que opinen los chicos de primero. También lo conozco, pero sí. Yo no lo conozco. Primer año opinen. ¿Le doy opciones? ¿Le colocamos opciones? Y es medio complicado. No, hacelo directamente porque si no se nos hace largo. Se hace largo y es medio complicado. En las opciones tienen que poner 1.000.000 de opciones. Esa paciente no tiene, o sea, fue traumática la lesión, perdón por meter la cuchara, no levanté la mano. Sí, fue una rotación con el pie fijo. Ok. Fue traumático y no tiene indicios de artrosis, por lo menos lo que se ve en la radiografía. No tenía... Se podría pensar en una hemiartroplastía en el caso de esa señora, tiene 62 años, bueno, no sé. Pero como tiene alta demanda funcional y esperando que la señora tenga una... Espera. Definime hemiartroplastía, que lo tiraste como opción. Pero simplemente reemplazar la cabeza, es simplemente sacar la cabeza, que en este caso sería lo que más riesgo tendría de hacer Bueno, una nueva si se tratara en una osteosíntesis. Juan Fernando, corregile eso. ¿Por qué no? ¿No está Suárez. Juan? Suárez. No entiendo. Perdón, Luis. No Ahí, queda el ¿me escuchan? No queda el... Sí, está Suárez. Habla. Es que estaba hablando en silencio, no estaba silenciado. ¿Por qué una opción que tiró probable, doctor Sedano, por qué no va, acá no indicarías una hemiartroplastía? Claro. Es que el concepto, digamos, de solamente reemplazar el componente femoral es como reservado a los pacientes de muy baja demanda funcional porque esa cabeza metálica desgasta muy rápido el acetábulo propio, el hueso. Entonces, en muy poco tiempo va a hacer una protrusión esa cabeza metálica femoral sobre el hueso. Es una cirugía más corta, sí, de menor morbilidad. Entonces, solamente se reserva como un paciente de muy poca demanda, el que está en la casa y camina dentro de la casa y ya. Básicamente. Básicamente lo que te come rápidamente, en una demanda funcional moderada solamente, te come el cartílago. El paciente empieza con dolor muy rápidamente. Al punto tal que después pasa lo que te decía Juan, se puede meter hasta intrapélvica la cabeza de tan rápido que te erosiona el hueso. Después de erosionar el cartílago, el paciente empieza con dolor rápidamente. El pro de eso es que es una cirugía muchísimo más corta, y si colocás bien una Thompson, estamos hablando de, hay otras hemiartroplastías, pero bueno, la Thompson la que usamos de rutina, es una cirugía que se te luxa poco, si la haces bien, y el tiempo quirúrgico es muy corto. Pero es una cirugía de rescate, tomala como eso, para pacientes muy añosos o que se mueven muy poquito dentro de la casa, pero no para una paciente de 60 años, está contraindicado. Después habías tirado otra opción, doctor Sedano.
Una pregunta que me surge con lo que preguntó Sedano es el mecanismo de la lesión, y el mecanismo es como una rotación con el pie fijo. ¿Eso no se No, podría considerar una fractura patológica? sí, pero no fue, no sé si fue así, ¿eh? Sí, le La- empujó una vaca, algo así. No fue un mecanismo de muy baja energía, no fue. Fue algo importante. fue tan sencillo. Una señora de campo. Y 10 días de evolución al momento del ingreso. Bueno, la otra pregunta que surge ahí, y interrumpiendo, es una prótesis cementada o no cementada, de acuerdo al... Rápido, Pino, rápido. ¿Cementado o no cementado? Cementado. No escucho. No cementado. ¿Yo solo no escucho o no se escucha? No se escucha, Pino no se escucha bien. No cementado. No cementado. No cementado. Está bien. ¿Quién clasifica ese fémur? Marino, clasificaron, Salinas. Marino. Doctor Salinas. No está. Salinas estaba por Salinas ahí, no está. pero lo vi ahorita hace un momentito. ¿Se fue? Se rajó Salinas. Bueno. Está en la guardia. Luquita, clasificar el fémur. Para mí es un Dorbe. Comparto. Habría que ver. A mí me gusta, si voy a fresar un canal, me gusta tener una placa más larga para ver el istmo, bien cómo se ve. Pero está bien, puede ser un Dorbe, a grosso modo. Acá chiquito, donde como lo veo, es un Dorbe. Es un Dorbe en una mujer osteoporótica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero por la edad, Bien. uno puede pedir un implante no cementado. ¿Se entendió para qué lo clasificó Lucas eso? Primer año. Sí, se entiende. Es el tamaño de las paredes, pues, de las verticales del fémur, del edificio. Eso fue lo que se hizo entonces. Una artroplastía total. Sí. ¿Perdón? No se escucha lo que dice Juan Ignacio. Se le está acabando la batería al celular de Pino. No, es que con el micrófono de la computadora, es que no se escucha mucho, pero es básicamente definir el tamaño de las diáfisis, de las cordales, perdón, de la diáfisis del fémur. Bueno, es un choto, no se escucha nada de lo que dice. Básicamente, acá la indicación, vos cuando clasificás es para tener una indicación precisa, y nadie dio la indicación de qué pide. ¿Qué pedís? Pedís una prótesis total de cadera, no cementada, ambos componentes. ¿Estamos? Sí. Que tenga, en este caso, Bobone. como es mujer y tiene fractura, tiene bastante aumentada la tasa de inestabilidad como complicación. Entonces acá tienen que tener un implante que tenga opción lateralizado, que parece una obviedad, pero algunos no lo tienen. Hay unas marcas que no lo tienen. Eso es lo primero que tienen que ver. Mujer y fractura, que siempre tengas opción lateralizado. Después no cementado, porque te des un Dorbe, creo que te acepta un no cementallo no cementado. Y una copa no cementada también, en rutina ponemos no cementada. En este caso, Luisito, habla de la copa, la indicación de la copa y por qué. Lo que se hizo fue poner una copa doble movilidad, pensando en la función y, como dice el doctor, en el riesgo de inestabilidad que la paciente presentaba. Eso fue lo que se optó. Y la superficie era cerámica polietileno, si no estoy mal. No, era metal, me parece que era. Metal polietileno. Metal polietileno. Pero dado el alta demanda funcional de la paciente y, como dice, el riesgo de inestabilidad, esa fue la opción que se decidió hacer. Bobonovsky, Sí. hay una prótesis que es con un vástago supremamente pequeñito y que conserva el cuello. O Sí. sea, no, o sea, es más alto, como para preservar más huesos. ¿Se hubiera podido poner también en este caso?
es un tema, primero, económico y segundo, de estar canchero en ponerlo, ese tallo. Cuando tenés una fractura, vos primero no sabes cómo tenés el cuello. Vos capaz que entrás y tenés una fractura de cuello, un trazo que te coma un pedazo de cuello. Vos no vas a hacer una osteotomía como vos querés, vas a hacerla como puedas. En fractura ya no iría con nada de eso. Ya. Segundo, a los 60 y pico, eso cuando querés preservar hueso en un paciente muy joven. La verdad que a los 60 y más de 60 años no tiene indicación. Listo. Pacientes con displasia de cadera, generalmente, ¿no? Te sirve Son porque jóvenes. en las displasias el canal femoral ¿Seguimos? suele estar angostado y puede tener anteversión exagerada, también retroversión. Entonces a veces tenés un canal en que no vas a poder crecer bien y te conviene fijarte bien arriba, y aparte son pacientes muy jóvenes habitualmente. Entonces puede ser Claro. una indicación esa. Pero no, en este caso no. Sí, Luisito. Perfecto. Avanzamos. Este es el control que se le hizo al 26 de mayo, la paciente en muy buenas condiciones, ya prácticamente deambulando. Seguimos, paciente Salachala María, una paciente mujer de 83 años, con un antecedente de dermatomiositis, hipotiroidismo, un antecedente de cáncer uterino tratado, pero la paciente polimedicada. Esta es la fractura con la que se presentó a la guardia. Entonces, nuevamente clasificamos qué tipo de fractura es y qué tratamiento le haríamos. ¿Hacemos la Vamos. votación, Luisito? Preguntale a alguien, porque si no nadie habla. No, directamente, si no se demora mucho. Preguntale a alguien, Luisito, vos, Tala, Si querés te digo, ¿querés que opine? Sí, rápido, que alguien opine. Es una fractura lateral de cadera extracapsular pertrocantérica. No, Garden no. ¿Por qué dice otra Ahí le opción pusieron las opciones. Esto es una fractura lateral. Es lateral y estaría Es una bueno un tronzo endomedular ahí. Bien, ¿qué tratamiento le haríamos? ¿Qué opciones de tratamiento existirían? ¿Clasificarías esto como una fractura estable o inestable? Julio, por algo en particular la pusiste como fractura de cadera medial, porque también puede confundirse con una basis cervical, ¿no? No, si atraviesa hasta el trocánter menor. Tiene compromiso del trocánter menor, incluso Es compromiso. una intertrocantérica más clara, imposible. Y igual, si es basis cervical, también es extraarticular. Ahí vas a tener alguna discusión. Hay lugares que hablan de las bases cervicales como mediales, pero en realidad se supone que es lateral, como dijo Juan. Pero va a haber bibliografía media confusa con las bases cervicales. Pero se las tienen que tomar como laterales. Igual lo importante es que se ve la fractura del trocánter menor, o sea, es claro eso. Una fractura intertrocantérica, yo creo que está desplazada muy poquito, tiene algo de desplazamiento, eso hay que medirlo. Tiene una fractura del trocánter menor, es una fractura que le podés pedir una tomografía. Yo, de rutina, eso hay que ver opciones y indicaciones. Hoy en día me parece que no es como un artículo que lees del año 92, que acceder a un tomógrafo era muy complejo. Yo hoy a una fractura lateral le pediría tomografía casi de rutina. Pero una Correcto. pregunta, el que el paciente tenga artrosis, ¿no nos orienta un poquito como para qué preservar una articulación artrósica? Sí, la artrosis te define también el tratamiento. En este caso tenemos que tener en cuenta los 83 años y esos antecedentes, aparte de que la paciente es polimedicada y en verdad como se veía la paciente en muy regular estado. Eso también nos habla del pronóstico a largo plazo. O sea, no se movía, no caminaba ni nada. Caminaba dentro de la casa, mínimo. Una demanda muy, muy poca. Yo a esta paciente
Yo no me acuerdo de esta paciente, Luisito, pero a esta paciente yo le pongo un clavo corto, que no está desplazada in situ, sin reducción, que no la necesita, aunque tenga algún desplazamiento muy menor. ¿Querés que hagamos votación, Luis? ¿Cómo? ¿Hacemos una votación para esta? Háganla, bueno, yo ya dije, pero... Pero decime las opciones. ¿Qué querés que coloquemos? Osteosíntesis, artroplastía. Está buena ese caso para 83 años con antecedentes. Pero ahí sí ya no estaría más claro teóricamente la indicación, porque si lo que me están, por ejemplo, diciendo hace un rato al respecto de que, por ejemplo, una paciente que tiene una baja demanda funcional, en este caso sería la señora, que tiene, bueno, tiene una fractura lateral de cadera, pero tiene 83 años y además tiene todos los antecedentes y la comorbilidad es esa. Ahí ya no se le podría hacer una hemiartroplastía. Yo estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo con vos ahí con eso. Depende, los antecedentes esos son medios, no te definen mucha cosa. El cáncer uterino no me define nada. La está operada hace 20 años, el hipotiroidismo no me define nada. Yo lo que tengo que ver... Baja demanda funcional, muy baja demanda funcional era lo que decía la... Sí, la edad es más la edad y la demanda funcional quizás sea como lo más relevante en este caso. Acá es, bueno, si la fractura se comporta estable, si vos le haces placas, la paciente no tiene dolor, le haces radiografías, no sé cuánto llevaba de fracturada, vos también tenés que pensar que en un clavo corto, un cefalomedular corto, se lo pones con un abordaje mínimo, in situ, y la paciente podría apoyar al otro día, igual que una artroplastía. ...83 y un 17. Bien. 83% se inclina por la artroplastía y un 17% por la osteosíntesis. ¿Qué tipo de artroplastía? Ya lo definió Jorge. ¿Están de acuerdo con Jorge? Sí. ¿Alguien tiene opinión diferente? ¿Artroplastía total? ¿Alguien le haría artroplastía total? Depende cuánto desgaste le produzca esa actividad que ella realiza en la casa y depende también cómo esté el acestábulo, cómo esté el cartílago, sin artrosis, ¿no? Ahí está, pues ahí está la radiografía comparativa y ahí se puede ver. Con eso no tenía A mí- síntomas de artrosis en cadera. A mí me gusta la hemiartroplastía, pero bueno, con el caso anterior ya sería como algo, lo dejo como dijo Luis, como algo más de salvataje. Si deambula la mujer poquito o no, cuánto desgaste le produciría al cartílago o bueno, al acetábulo. Esa actividad que ella hace, así sea poca. Bueno, miramos el resultado. Esto fue lo que se hizo. Uy, ya no quiso pasar. Ahí está eso fue la conducta que se tomó. Una hemiartroplastía y esa conminución que se veía de la región posterior, lo que se hizo fue tratar de reconstruir el cálcar, acá mismo comparte con el cemento y comparte con hueso, y se le hizo un cerclaje con alambre sobre la hemiartroplastía. ¿Estamos? Qué hijo de madre. Bueno. ¿No está de acuerdo, profesor Suárez? No, me llamó la atención es que esta paciente, yo entré a cirugía con Guillermo y con Bobone y creo que en ese momento mi opinión era una osteosíntesis y en esta vez que la mostraron mi opinión fue una artroplastía, entonces como que qué cagada, ¿no? O sea, opinar dos veces diferentes con un mismo caso. Eso es importante, darse cuenta de la diferencia entre personas y en una misma persona, esto se estudia. Y todos opinan diferente, incluso clasifican diferente la misma imagen. Con la misma clasificación, mismos parámetros, misma placa, todos dicen cosas diferentes. Entonces, ¿cuánto es reproducible tal clasificación? Claro. Tanto interobservador como intraobservador. Esto que le pasó a Juan sucede mucho, está estudiado, que tiene una tasa altísima de diferencia. La verdad, uno ve ese resultado y si la paciente no se luxa y anda bien, bueno, listo, el resultado clínico fue bueno. El resultado radiográfico no es bueno.
el soporte medial se voló, el aparato abductor donde está apoyado el trocánter también se desplazó. Es un resultado de vuelta. Si no le pasa nada, la paciente se muere con su implante dentro de 2 o 3 años y nunca se luxa, fue bueno, pero en la foto no quedó linda. Bueno, Pregunta, ¿indica siempre osteosíntesis versus tornillos en las fracturas laterales? Versus tornillos. No siempre, Marino. ¿Siempre? Generalmente uno se inclina por osteosíntesis, pero no siempre. Yo me acuerdo de la señora esta, sí, que se le hizo el cálcar ahí con cemento, todo, pero ahora, viéndolo todo la charla de hoy, también tengo mis dudas. Hay 2 personas que levantaron la mano. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no pusieron la Sedano y osteosíntesis Lucas. de una? opinen. La de Lucas. Nada, no hablan. ¿No habla? Siguiente. Sedano. Está silenciado, Sedano. Tenés que abrir el micrófono. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, no escuché. No se hicieron ninguna pregunta, simplemente se estaba discutiendo de el tema de la hemiartroplastía en la fractura lateral de cadera y la osteosíntesis. Héctor, en general esto no tiene indicación absoluta, esto lo podés discutir. Después uno va armando estadísticamente con resultados propios y con bibliografía cuál es la mejor opción. Esto, la radiografía, la placa solamente, no el paciente, era para poner un clavo corto, la realidad es esa. Es la indicación exacta, una fractura intertrocantérica sin desplazamiento para poner un clavo corto, se lo pones con un abordaje mínimamente invasivo, una mesa de tracción, es una cirugía que te dura 20 minutos. Pero, bueno, le podés poner, si la paciente la querés hacer caminar rápido, estás acostumbrado a hacer prótesis y demás, le podés poner una prótesis como se puso y la paciente puede andar muy bien igual. Pero bueno, uno tiene que después ver los resultados. ¿Sí, Luisito? Avanzamos. Esta es Pepa Nélida, es una paciente de 93 años, mujer, presentó una caída de propia altura con 10 días de evolución. ¿Sí? Antecedente, lo único, hipertensión arterial. Pero previamente había presentado una fractura de pelvis y tibia peroné del lado contralateral. Esta es la fractura que podemos ver aquí al lado derecho. ¿Cómo la clasificarían entonces nuevamente? A ver, primer año, ¿alguno? Pino. Yo ni siquiera la veo. Eso les iba a decir. Primer año. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Yo no... Primer año les iba a decir, primero tienen que darse cuenta que está fracturada, lo cual se les puede pasar por alto, y la placa no es muy buena. ¿Por qué no es muy buena? Porque se ve el trocánter menor. La placa está rotada, entonces no ves el cuello completamente estirado, ¿no? Totalmente estirado, ¿lo ves? Pues, con rotación. ¿Esa les gusta? Entonces no te da algo. Esa está mejor. Lo que está viendo, el cuello está, la cabeza está impactada. Se ve, sí, se ve como subcapital impactada. ¿Está en valgo esa? Se alcanza a ver, pero se alcanza a ver como otro trazo. Es una fractura impactada en valgo, precisamente. Es una Garden tipo 1. Esa es la clasificación. La cortical, la otra cortical está íntegra, solo el trazo es acá. El tema es que la paciente tiene 93 años y la demanda funcional es mínima. Presentaba al momento del ingreso dolor sobre la región inguinal e incluso tenía impotencia la paciente. ¿Qué tratamiento le harían? Exacto, es una Garden 1, está bien la encuesta. Yo creo que ahí, no sé, pero la hemiartroplastía como un rescate. ¿No camina directamente? No, caminaba, pero mínimo, una deambulación
¿Y con la fractura caminaba o sin la Sí, o con la no, fractura te no iba a caminaba? preguntar, la La señora llevaron llegó en una caminando, sillita, ¿o qué? en una silla de ruedas llegó. Pero 93 años. ¿Qué le Jorge, harían? Jorge, Señor, primero, lo primero es que la fractura en la otra placa se ve, pero te la podés comer, ¿sí? claro. Lo primero es la imagen. Después clasificar, bueno, una vez que tengo la imagen, acabo de ver una fractura. ¿Qué tipo de fractura es? Que ya lo dijo Luisito recién. Después, Bien. ¿qué le haces? Vos vas a ver una viejita media hecha mierda, clínicamente, y la familia te va a decir, oh, hay que operarla, en serio, y si no la operamos, ¿vos qué le vas a decir? ¿Esto se opera o no se opera? ¿O podés no operarla? Se puede no operar en este caso. ¿Por qué? Primero porque bueno, la edad de la señora es una de las razones. La otra es que teóricamente por la forma de la fractura de caso, que es una fractura subcapital en valgo, tiene más chances de hacer una consolidación si, digamos, no se le da solamente tratamiento ortopédico a la señora. Es decir, solamente la Sí. indicación de que tenga sedestación asistida y bueno, en fin. ¿Qué Incluso opinás? también se podría hacerle, no sé, una osteosíntesis para tratar de estabilizarle la cabeza en el caso de que tienes que... Vamos por partes. ¿Qué opinás, Julio, de lo que dijo recién Jorge de puedo no operar esto? ¿Vos lo tendrías como opción eso? ¿Me preguntás si la opero o no la opero? Si tendrías como opción no operarla. La ves media hecha Sí, mierda, la vieja, 90 años más o menos, la familia, hace falta operarla, doctor. Te meten presión, la familia te dice hace falta operarla y si se muere, y vos decís, bueno, no la opero. ¿Es una opción eso? sí, es una opción. Para mí sí es una opción. Si se va a morir en la cirugía, Quirúrgicamente no es una opción. Esto tiene altísimas chances de desplazarse y la paciente va a estar sin apoyar. Ante una rotación se le va a mover eso. Tenés muchas chances, de que eso se desplace y después perdiste un mes y te quedaste después sin paciente. Esa fractura la tenés que estabilizar de alguna manera. Las pero opciones pasan a ser es- otra. ese es ¿No un es una criterio ya Galen 1? de anestesia, ya no es un criterio nuestro, ¿no? Si se muere o si no acepta el anestesiólogo la cirugía o cómo es eso. Ortopédicamente tiene que operarse, Sí, independiente claro. del riesgo. Si no la Bueno, condenas a morir en Y cama con la fractura teóricamente de... que la señora se va a morir si se deja ahí, tiene una alta tasa de mortalidad si no se opera, ¿no? bueno, entonces la Pero opción que dio Jorge recién, que yo le pregunto a propósito, a ver, pues, uno no se lo plantea hasta que se lo preguntan, o hasta que la familia te mete presión o lo que sea. ¿Esto puede no operarse? En realidad no, esto hay que operarlo, es una fractura de cadera que se va a desplazar, está impactada nada más, pero esto se desplaza en una semana, en 10 días, en un día, en algún momento eso no va a ser, no va a consolidar esa fractura. La tenés que Perdón, Doc, estabilizar de alguna le manera. toco otro tópico. Esa señora, ¿qué pasó con la fractura de la pelvis? O sea, a esta fractura Tenía no una le hicieron nada, se fractura, le dio este tratamiento no, tenía una ortopédico, quiere fractura decir de que muchos años de probablemente no tenga evolución. también. Llevaba muchos años de evolución, se hizo manejo incruento y no Pero le eso, ¿verdad? Sí repercutía nada. caminaba entonces, porque Caminaba mínimamente en el domicilio, salía al comedor, al baño, eso fue lo que dentro del departamento se movía. Pero caminaba la señora. Caminaba, Ahora no poquito. camine y está con dolor, ¿no? Ahora no camina y obviamente tiene dolor inguinal, por eso Bueno, la llevaron a la guardia. ahora con las opciones, Sí, lo subiendo opero. más opciones. Osteosíntesis o artroplastía. En el caso de artroplastía, así directamente cada una da su opción. ¿Hemiartroplastía o una total? Y si es una total, ¿qué implante le pones? Definan cada uno, rápido. Jorge, decime, ¿qué le pones? Rápido. una hemiartroplastía, una Thompson, le pongo a la señora, no le veo la Pino, ¿qué razón. le pones? Wagner Thompson. Bien, Luisito, vos qué habías dicho, vos ya la conocés. Julio, Una total cementada. está bien, es una opción. Héctor, Thompson. Lucas, Lucas se fue. ¿Quién está?
Acer, no me acordaba de Acer que estaba en silencio. A Acer no lo tomamos. John. Una tipo Thompson también. Sí, hablando de artroplastías, en este caso, pues, si se toma la opción de artroplastía, elegiría una tipo Thompson. Pero Bueno, para mí, pues pensándolo, yo opino que es una fractura estable y se puede manejar incruentamente. La paciente tiene funcionalidad poca, tiene 93 años, podríamos darle la oportunidad de hacer un manejo incruento. bueno, lo que dijo John, que no es así, esto no se maneja de esa manera, pero bueno. Se han tratado fracturas de este tipo sin estabilizar. Esto por lo menos le tienes que poner 2 tornillos, por lo menos. ¿Cómo está el resultado, Luisito? Una bipolar, ¿no? Sí. 93 años. Aquí está el resultado. Lo que se hizo fue una hemiartroplastía tipo Thompson. Tiempo quirúrgico 15, 20 minutos. Mínima pérdida de sangre y la cirugía en realidad no ¿Esta tardó era la nada. señora sorda? No me acuerdo, ¿o no? Esta era, sí, la señora la más abuelita de todas, la más. Ah, no, la sorda. Sí, esta señora pesaba 20 kilos, nada, era. Sí, hizo Un rapidísimo. papelito. 40 kilos. 20 kilos, entonces podría habérseles hecho una artroplastía por resección. 17 kilos pesaba. Cantaron la mano Sedano y Quiroga. Otra vez participan. No, pero eso yo lo levanté hace rato. Sino que ¿Cómo es la ¿Avanzamos? radiografía? La radiografía de la primera, ¿cómo es? ¿Cómo era la previa? La panorámica. Lo que van a ver con esto, muchachos, les va a pasar, porque una cosa es lo que dice el libro, después lo que te pasa ahí adentro, y ver realmente si se puede resolver. Lo que les va a pasar con estas fracturas subcapitales o impactadas, en una paciente muy grande osteoporótica, que no tenés stock de óseo, no tenés grip para los tornillos. Uno cuando saca la cabeza y piensa, yo hubiese metido unas cabecitas que son de 46, 48, osteoporóticas, es un cascarón básicamente eso. Cuando uno piensa, hubiese podido meter unos tornillos ahí y tener agarre, y te das cuenta que no lo hubieses podido hacer. Te hubiese quedado quizás en la placa bien, pero se te hubiese movido, se te hubiese ido a la mierda todo. Y eso pasa mucho, que se te desplazan incluso con los tornillos puestos. Entonces el aprendizaje, que eso es empírico, eso de estar en muchas cirugías y ver, es que cuando tenés este tipo de fracturas, a veces te conviene ir con una EMI y no ir con unos tornillos en este tipo de paciente con muy mala calidad ósea, porque eso se comporta como pasa, que Juan Martín creo en Ateneo, yo le comenté esto y comentó lo mismo, que le pasaba lo mismo en las fracturas de húmero, las fracturas de cabeza humeral, impactadas, que cuando querían reducir la impactación le quedaba un cascarón de cartílago y ahí era muy difícil de agarrarse. Acá pasa medio lo mismo. Entonces a veces, incluso hasta tener una tomografía acá quizás está bueno. Pero empíricamente yo cuando veo una fractura de este tipo, una paciente tan añosa, con ese DOR C prácticamente, muy osteoporótica, 90 y pico de años, directamente no, una osteosíntesis ahí no, me parece que no, tenés altas chances de que no te agarre, que se te desplace, estuviste después un mes con la vieja dando vuelta y se te complica y después la tenés que reconvertir, es un caos. Andá, pues le pones esto, como dijo Luisito, una cirugía de nada, duró 15 a 20 minutos. Es más el cementado lo que tarda, esperar el cemento que la cirugía en sí, y ya está, y lo resolviste. Pregunta, Luis, ¿es un DOR C? ¿Es allá? Además. Sí, fíjate. Totalmente. Le recabe el cemento eso. Mira. Exacto. ¿Listo? Listo. Pasamos. Paciente Llopis Susana, 81 años, femenina, paciente con antecedente de hipertensión arterial, un stent coronario hace 4 años, una paciente polimedicada, caída a propia altura. Esa es la radiografía del ingreso. Esta es la señora que falleció terminando la cirugía.
¿qué osteosíntesis o qué tratamiento le hubieran propuesto? Un cefalomedular, sí. No, lo primero que tienen que decir es con esa placa no puedo indicar nada. No pueden dar una indicación con esa radiografía, muchachos. Una muy mala radiografía. Pues sí. O hacer una placa radiografía con bien hecha tracción. o una tomografía. Con esa placa no pueden indicar nada. Ahí no sabes qué tiene el paciente, sabes que está todo roto la parte metafisaria, pero no entendés la fractura. Eso era parte de lo que decíamos en la charla. Una buena radiografía y una buena clasificación nos permite dar el tratamiento. Bueno, esta paciente tenía una tomografía, pero por temas de tiempo no la puse, esa sí no la puse. El hecho fue que se definió con realizarle una hemiartroplastía, una artroplastía total. Eso fue la decisión que se había tomado y en el momento del cementado la paciente falleció. Esta fue la paciente que falleció. Falleció en terapia, en realidad hizo una bradicardia extrema, suponemos que fue por el cementado. Sí, el cementado fue. Después de eso. Y la mujer igual no tenía, hablando estadística. así, no tenía corazón, digamos, o sea, se mantenía con los fármacos. Cuando Por hizo eso la depresión... Esa es la estadística. Entra dentro de la estadística que mencionó Luisito. Exactamente. Ya llevamos más de 10 casos. Se supone que el 30% mueren. Entonces este es uno de los casos, de tantos casos. El 30%, Luis, en el año. Eso no es en el primer año. En el primer no se año. te mueren en el tiempo En quirúrgico. el quirófano no. No, Sí, la bradicardia que... Ahí, muchachos, lo que tienen que ver ahí es que se puso un implante, tiene una prótesis total, me parece. Una prótesis total. Híbrida, ¿no? Eso es híbrido. ¿Qué tipo de tallo es? Jorge. No sé. No, pero ¿qué te parece el tallo? No hace falta saber acá, pero da una opinión. ¿Qué ves en el tallo raro diferente a un tallo convencional? Primero que es mucho más largo. Bueno, eso. Cuando pedimos el implante pedimos tallos largos o tallos de revisión. Eso después la ortopedia te trae lo que quiere y vos tenés que aceptarlo. ¿Por qué tallo largo? Lucas. Es un tipo Chanley, ¿no? Tipo Chanley. Es un Charlie. Suárez, ya sabes. Pará. Va a silenciar, Suárez. No se veía bien en la en la radiografía del comienzo, pero tenía como un tracto metafisario o diaficiario. Por eso se optó por ese vástago más largo. Tiene una fractura metafisaria compleja, con minuta en la zona medial. Claro, no tenía referencia. Con un tallo convencional te quedás corto. El tallo convencional hubiese ido 3 centímetros abajo de la lazadita de alambre esa. Claro. Es muy poco brazo de palanca, muy poca fijación. Entonces pide un tallo largo para fijarnos más abajo. Y ese tallo, que fíjate que la parte metafisaria también es reforzado, es el cuello un poquito más grande. Bien. Con eso y cementado puedo construir la parte metafisaria. Ahí hay una lazadita de alambre que se voló, que se salió. Pero no nos importó porque la señora ya había hecho la complicación cardiovascular. La señora salió del paro, se murió en terapia, no es que se murió ahí. Hizo una bradicardia extrema, hizo un paro, la sacaron, hizo otro paro, la volvieron a sacar. La cirugía terminó, quedó reducido y bien esto, fue a terapia, hizo 2 o 3 paros más y en 2 o 3 horas más tarde se murió, no la reanimaron más porque ya no había más pacientes. Pero tenía una cardiopatía previa, tenía un EPOC, tenía un stent, bueno, y el cementado... El coronario, medicada. 2 o 3 minutos después del cementado, después de fraguado el cemento, hizo la bradicardia, no en el cementado, unos minutos después. Pero muy factiblemente hizo una embolia. Hay que ver, no sabemos bien qué pasó, pero bueno. Por eso es importante siempre decirle al anestesista, cuando vas a cementar, avisar. Uy. ¿Hay más vela?
¿Seguimos? Dale, Massa. Se quedó Luis se quedó paralizado, mira. Sí, Bueno, avanzamos entonces. dale, dale. Ya falta 1 o 2, creo que falta. Dale que hay hambre. El siguiente paciente es Malper Enríquez, paciente masculino de 95 años, una caída de su propia altura. Esos son los antecedentes, una arritmia cardíaca, una cirugía de próstata y el paciente demente. Entonces, ¿qué tipo de fractura? Nuevamente, alguien que participe rápidamente. ¿Se escucha ahí? Porque estoy hablando y no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Clasifica no, esa me tuve que fractura y desconectar. definir el tratamiento. Dale, Lucas, ya ahora que puedas hablar, Bueno, clasificala. es una fractura medial de cadera. A mi parecer, es un Garden 3. Y bueno, por los signos radiográficos, la edad del paciente, yo haría una artroplastía total. Una artroplastía total de cadera. No sé si alguien opina Plano, distinto. cementada. Cementada. Mirá, por cómo está el fémur, podría ser una híbrida. Podría ser una híbrida. No Una tenés mucho cementada. paciente ahí. Está con demencia, Cementada. tiene una arritmia, 95 años. Claro, claro. Por eso digo una híbrida, o sea, con tallo femoral cementado. O sea, vos decís una bipolar cementada. Tal cual. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Dale, dale. Una paciente de 95 años de edad, con poca, ¿cómo se llama? Tiene 95 años, tiene demencia. Es para hacer una hemiartroplastía, para sacarlo de la cama o mantenerlo en la cama sin dolor y nada, que el tiempo dirá. ¿Para qué Mi hacer una? pregunta es, perdón, Pedernera, ¿este paciente camina, deambulaba? No, no, demencia no. llegó en un estado, me acuerdo Uy, yo, Malpérez, llegó en un estado general bastante. No 95 caminaba ya. nada. Casi. Porque si es un Ya, paciente activo que deambula, aunque tenga demencia y todo lo demás, la indicación es una Una total. no, No, una, es ¿cómo es? Beto una Suárez, bipolar, una una doble movilidad, doble era la movilidad, sí. indicación. Pero si no camina ni nada, yo me iría por una hemiartroplastía, le haría una Thompson, que es la indicación, es la perfecta indicación para una Thompson, creo. a ver el resultado, Luisito, Vela. Luisito, Decime. esta es la que se infectó y hicimos la toilette No, al hizo una señorito. licencia de la herida el señor, que los Sí, familiares pero de él eran médicos. después le hicimos una toilette porque se infectó. No sé qué habrá quedado. Este fue el paciente que estaba en el geriátrico, que tenía que irlo a curar Luis. Sí, se infectó ese. Ese que se infectó. Hizo una dehiscencia y después tuvo que irlo a curar y le hicieron una tolet, creo que fue después, ¿no? Sí, le hicimos una toilette, yo me acuerdo. Bien. Él se resolvió de esa forma. Una Era una artroplastía, una artroplastía total con un tallo cementado, con un tallo de Müller. Y bueno, es el resultado que se obtuvo. Como complicaciones, eso, lo que menciona Pedernera, la dehiscencia de la herida y una infección superficial, creo que fue, ¿no? No quedó la No sé qué, se hicieron cultivos, No. pero no sé qué habrán salido, no sé. Yo me acuerdo que tomamos muestras. Salió bastante líquido. Quiero agregar algo que también es muy útil. Este paciente, si no me equivoco, después llegó con una luxación, que es un poco de lo que hablaba Julio de la copa doble movilidad. Si no me equivoco, llegó con una luxación, Nacho, que estuvimos horas queriendo reducirla, ¿te acordás? Ah, no, es cuando hicimos la toilette. No, no es él. No es él. No, él No. hicimos la toilette y después no entraba. Se luxó en el geriátrico después el señor. Y bueno, se iban a Claro, por programar. eso, Nacho, es el que Se luxó en estuvimos el 3 horas geriátrico queriendo después, pero no reducirlo. lo vieron ustedes. Pero Sí, no sí, volvió. sí. No lo vieron después de la luxación. Vieron el médico clínico de acá de Mar del Plata a hablar con Luis Bobone y hasta ahí llegué. Es Sí, un paciente que hubiese sido candidato a una copa doble movilidad. Era un se luxó y se paciente, claro. Sí, ya sé cuál es. Eso lo que decía Bueno, Julio. último caso.
Después se discutirá. Bochiche Ángela, paciente de 83 años, femenina, derivada por caída de propia altura, con 6 días de evolución al ingreso, ya venía derivada, como antecedentes estenosis aórtica y encefalitis herpética. ¿Qué tipo de fractura es? Una tronzo. Pedernera, a ver. No me acuerdo, es la invertida, pero no sé cuál es el número. ¿Estable o inestable? ¿Cómo se clasificaría? Es una inestable y ya te digo. Es una tronzo 5, la invertida, es una tronzo 5. ¿Y tratamiento qué le harían? Sí, tronzo 5. Yo pondría un clavo largo, un PFN largo. PFN largo. A ver, yo veo. Pregunta Luis, ¿te acordás si caminaba la paciente, lo que se habla de la movilidad de hoy? No me acuerdo. De esta paciente no me acuerdo. Vino derivada, sé que estuvo derivada y no estuve en la operación ni nada. Simplemente la encontré como caso para mostrar el trazo invertido de la fractura, que es una fractura inestable, y el tratamiento de esto, indiscutiblemente, osteosíntesis. Osteosíntesis, clavo. En ese caso viene bien, esa es una osteosíntesis. Siempre tengan en cuenta, bueno, la paciente, la movilidad, todo lo que vienen charlando, es bueno siempre hacer el algoritmo para ir viendo qué pensar y cómo resolverlo, ¿no? En el caso anterior, como lo resolviera está bueno, también se podría haber puesto una bipolar también, ¿sí? Que es la zona del trocánter mayor y, bueno, la fosita, ¿sí? Pero bueno, bien. Muy buenos casos, chicos, ¿eh? Muy lindo. Bueno, así se resolvió. Ahí les hago ver se puso la osteosíntesis. Aunque lo que repetía de la charla, no hubo una muy buena osteosíntesis, hay una deformidad en varo, y las deformidades en varo en este caso no se toleran. Y esas son fracturas que generalmente no evolucionan bien. Este es el control al mes. Los de trauma deben conocerlo el caso, no sé qué le van a hacer, pero así va evolucionando esa paciente. Eso ha sido todo. No, ya no pegó. Claro, sí. Ahí colapsó, ¿no? No se ve muy estable. Lucas. ¿Qué pasó? Contanos. ¿Tú entraste a esa, Lucas? No entré. ¿Entraste vos, Julio? No estuve yo en esa. Tampoco estuve yo. Debe estar alguno de los chicos, bueno. Alguno tiene que haber ayudado, seguro, de los chicos. No sé si lo de primero o alguien. Lo que pasa es que veo ahí el punto de entrada de la pared lateral, ¿viste? El tornillo, no toma suficiente cortical, está muy cerca del trazo, y eso hace que no se produzca la fijación. O sea que el tornillo prácticamente es como que si no hubiese fijado nada, porque se produce cizallamiento en la zona medial de la fractura, ¿sí? Bueno, nada, esto va para una revisión. ¿Qué edad tiene? Hasta la cabeza del fémur tampoco es lo correcto, ¿no? Porque está como hacia proximal la orientación, ¿no? Eso es un criterio de inestabilidad. Es un criterio de inestabilidad, pero más allá de eso, la orientación del tornillo tiene que ir siempre a zona medial, cerca del cárcar. Lo que pasa es que como que trataron de llevarlo más cerca del cárcar, y la orientación del tornillo se fue para arriba. Se colapsó eso. Exactamente, y además debilitó la cortical lateral de la pared. O sea que tiene un par de cositas. Fíjense que es como que si el tornillo hubiese pasado, le hubiesen puesto por el trazo de la fractura en vez de la pared lateral. Entonces eso también. Perdón que pregunte, ¿no? Pero ¿alguien sabe cómo arreglan esto? Si le ponen una placa larga al costado o pasa directamente. ¿Vos ¿La revisión de eso? Sí, ¿alguien sabe? ¿Alguien haría algo? Yo pregunto porque se puede volver a intentar hacer recolocar el PFN. La revisión es con una PFN, podrías hacer la lazada de alambre, o sea, yo le pondría una lazada de alambre para cerrar toda la zona, ¿viste? Solidarizar lo que es la cara lateral con el lado medial y, bueno, tratar de reorientar la posición del tornillo. Es importantísimo. Y tratar de tomar cortical, porque en este caso no tiene la cortical lateral. La otra opción es en manos experimentadas, obviamente, con el cirujano experimentado, el artroplastía.
por la edad de la paciente y por el fallo de la osteosíntesis. La otra puede ser una revisión con arterioplastía, sacás todo el tornillo, haces la asada de alambre, haces la osteotomía del lado medial y pones un vástago largo de revisión. Con un vástago de fijación distal. Yo creo que la de artroplastía es mucho más viable, ¿no? Parece mejor opción. Mira, en este caso también inclusive puedes poner una de revisión tumoral también. Lo que hace muchas veces es revisar la columna de resección, hacer osteotomía, y viste que no importa arriba el trocánter, con una de revisión modular, le mandás el vástago largo hasta abajo y ya tenés también la orientación de la zona del trocánter. ¿Quedan más casos? Perdón, Luisito. No, terminamos. Bueno, tranquilo. Muchas gracias, muchachos. Mañana será otro día. Festival de Negros y Blancos. Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. ¡Oh, qué rico! Dame dos. Ahí está, papá. A chupar. Pida la pizza, loco, dale. Bueno, nos hablamos. Mañana estamos la pizza para Nacho. Muy bueno, te felicito, Se Luis. aceptan Muy bueno. donaciones. Entonces, la próxima semana hablan Marino y Quiroga, lo que hablamos. Bien. Y queda coordinado para dentro de 2 semanas, trauma de pelvis con Pino. ¿Listo? Dale. Buenardo, vamos a hacerlo breve igual la semana. Sí. Esperamos algo igual o mejor que lo que hizo Belalcázar. Imposible superar lo de Belalcázar. Imposible. No. Tienen que ponerse una meta alta, chicos. Bueno. O sea, va. Es fácil. El patrón Bermúdez es el patrón Bermúdez. Muy bien, Belalcázar. Es sólido. Esto Un abrazo para todos. Queda grabado la charla, ¿eh? Chao, chicos, chao. Nos vemos.